Acá, una poderosa ley de las leyes espirituales de la vida. Esta es la quinta ley, la ley de la resistencia. Invocas lo que menos quieres porque lo emites al universo si siempre está en tu mente. Pensamientos, palabras y deseos hacen a diario que llamemos e invitemos a personas, objetos, situaciones y experiencias a nuestra vida. Muchos invocamos esta ley sin darnos cuenta. Estamos siempre concentrados y enfocados en algo a un nivel superior que hace que las energías fluyan hacia eso. Tu ser consciente es un ser que diferencia lo bueno de lo malo, mientras tu ser inconsciente no tiene esa capacidad. Por eso, el uso de las palabras debe ser positivo en vez de negativo. Por ejemplo, no lo podrás hacer mal. Es probable que tu inconsciente entienda que lo podrás hacer mal. En vez de eso, puedes usar mejor el siguiente léxico. Puedes hacerlo bien. Con solo ese cambio, tu inconsciente y consciente están afilando esfuerzos al mismo objetivo. Otro ejemplo es, no llegues tarde. Cambia eso por, la cita es a las 6 en punto, o a la hora que quieras. Si repites con frecuencia una serie de frases y logras creerlas, tu interior se verá impactado de buena forma, logrando incluso contar tu inconsciente. Está demostrado que muchas personas llaman la enfermedad en sus vidas, cuando pasan gran parte del tiempo pensando en yo no soy enfermo. La palabra enfermo llega hasta tu interior y puede afectarlo. Deja de decir las siguientes afirmaciones o cámbialas así. No puedo, no lo hagas, no deseo, no quiero, nunca lograré, nunca encontraré, jamás lo haré. No merezco ser pobre, no puedo vivir aquí, no soy una persona difícil, nunca seré como mi padre o madre. A todas las negaciones internas, diles no. En vez de eso, cámbialos por estoy bien, soy sano, me merezco buenas personas en mi vida, lo haré. Que llegue la riqueza, atraeré la felicidad. Vivo en una hermosa casa, tengo una hermosa familia, soy sabio, mi país es un buen país, me gusta mi ciudad. Con solo ese pequeño detalle, muchas cosas de tu vida darán un giro. Los conocedores de la vida espiritual escriben lo siguiente. Te conviertes en aquello a lo que te opones en resistencia. Aquello ante lo que te resistes sigue existiendo en tu vida y utiliza tu energía para luchar. Cuando te resistes a la pobreza o el fracaso lo estás llamando. En lugar de eso, atrae la riqueza. Atrae el éxito a tu vida abriendo tu mente y cuerpo a lo positivo en vez de esforzarse en resistirte a lo negativo. Como dicen en muchos deportes, la mejor defensa es un buen ataque. Pide con benevolencia y actitud positiva para que la energía fluya hacia eso. La resistencia hace repelencia como los imanes. La resistencia a las reglas cambia el flujo de energía haciendo una resistencia notoria. Inicialmente, las personas nos resistimos a las reglas y normas. Por eso, atraemos eso a nuestras vidas. El solo hecho de soltar el control libera una cantidad importante de energía. Deja de oponerte y deja que la energía fluya hacia donde debe ir. Un buen ejercicio es escribir los miedos en un papel y quemarlos. Luego de eso, escribe lo que realmente quieres y concéntrate en ello para que lo atraigas. Para empujar un vehículo es necesario que las personas estén en la misma dirección. No se puede empujar cuando una persona está delante del carro y otra detrás. Tu personalidad se compone de varios retos que no son tan coherentes. De esta forma, puedes estar pensando en algo y haciendo lo contrario. En el caso del vehículo, es como tener un empujón de frente y otro desde atrás. ¿Crees que así avanzaría el carro? La mayor parte de la resistencia la pones tú. Y adivina a quién le pones esas pruebas y esfuerzos. Por supuesto que a ti. Si una parte de ti tiene miedo al compromiso y la responsabilidad
y la otra desea relaciones de confianza y de amor en el trabajo, entonces te estancas, porque estás ejerciendo presión interna hacia los dos lados y los dos lados son opuestos. Las personas no están en tu vida al azar. No es posible impedir las radiaciones que emitimos. Si miras, cada persona alrededor está dándonos espejos que muestran algunas de las distintas formas de ser o personalidades que hemos reflejado con el tiempo. Ten cuidado con los pensamientos que fluyen en ti. Si de vez en cuando piensas, pobres de mí, no soy capaz de valerme por mí mismo, siempre tengo la peor suerte, estás echándote la víctima, por ende colocando resistencia al fluir de las buenas energías. Si te sientes culpable de algo o enojado por todo, no dejas que la felicidad fluya dentro y fuera de ti. Habitualmente, lo que más trabajo te cuesta es la directa implicación de una resistencia que llevas en ti. ¿Qué tal si en vez de resistir, intentas leer los mensajes que la resistencia trae para ti? Cada mensaje es un código de algo que tienes que hacer y vivir para superar tu nivel espiritual y mental. Ábrete a lo que deseas y no cierres la puerta ni ventanas a lo que no deseas. Es mejor decir lo quiero y no negar lo que no deseamos. Mira los cambios como escaleras de avance. De esta forma, si te despiden del trabajo es porque ese escalón ya lo pasaste y luego, cuando entiendas que todos los puntos se unen para atrás, entenderás en qué momento de tu vida necesitarás ese escalón, porque cada experiencia de la vida trae sabiduría para ti. Siéntete vivo, deja de resistirte a vivir y con eso estarás al otro lado del conocimiento. Es importante decidir por ti y ser consecuente con las decisiones que tomas. Es fundamental hacer uso del término coherencia. Lo que piensas es lo que hablas y lo que haces. Ese es nuestro reto en Pensamiento de Color. Síguenos y déjanos tus comentarios acerca de cómo te va con la ley de la resistencia. Muchas gracias y hasta pronto.